Estamos a domingo 25 de octubre del año 2020 y en este domingo quisiera pedir por el eterno descanso de mi papá, Rafael Hernández Macías. Quiero pedir por él porque en este día celebraba su cumpleaños. Quiero pedir también por la salud de Hermila Hurtado y familia, por la salud de Rubén Altamirano y familia, por la salud del papá de Janet Canales, don Eduardo Canales, por la salud de la mamá de Jorge Toro, Cecilia Pinto. Quiero pedir por la recuperación y la fortaleza de Isabel. Quiero pedir también por la salud y la fortaleza de Filomena, todos ellos de Santiago. Quiero pedir también por todos los que tienen COVID-19, para que el Señor los sane, los fortalezca y les dé la restitución de su salud. Quiero pedir también por todos los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que Dios les conceda el eterno descanso y a sus familiares el consuelo. Quiero pedir también por todos los desaparecidos. Quiero pedir también por todos los que están secuestrados, para que pronto puedan librarse de estar cautivos. Quiero pedir también por la salud de Maru Castellanos. Quiero pedir por todos los que nos han pedido una oración. Quiero pedir también especialmente por Islas Chávez, que se está recuperando, para que el Señor le dé la fortaleza. Por todos los que nos han pedido oraciones y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Y cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la guerra y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados.
ten piedad de mí, oh Dios. Y en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, los invito a que juntos demos gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Pedimos entonces por todas las necesidades que hemos presentado al inicio de esta celebración. Pidamos por aquellos que están viviendo situaciones más difíciles, para que el Señor los guarde, los bendiga y los sostenga. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está conmigo, no te portes como él, como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor. Y si no se lo devuelves, ¿cómo vas a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tu Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tu Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tu Señor, eres mi refugio. Bendito sea el Señor que me protege, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses.
Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En la primera lectura de este día, domingo 25 de octubre, el libro del Éxodo nos presenta la atención de Dios hacia los más desposeídos. Entre ellos está el extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero no es que llegara de vacaciones a Israel. Generalmente eran personas desplazadas por la guerra, por el hambre, por situaciones políticas, por dificultades en sus tierras. Era gente, como decimos actualmente, migrante. Y el migrante generalmente por muchas personas es visto con desconfianza. Como no lo conocemos, como no habla como nosotros, como tiene costumbres distintas, como tiene una manera de pensar diversa, pues a veces nos desconcierta. Pero aquí la Biblia, en el libro del Éxodo, nos habla de que tenemos que tenerlo en cuenta, de que no tenemos que aprovecharnos de esas personas. Dice: no oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas, ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada,
tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Huérfano y viuda, recordemos que son las personas más, vamos a decir, débiles y más expuestas en Israel. ¿Por qué? Porque la figura que contaba era la figura paterna, era el hombre. Y entonces, si la mujer quedaba sin su hombre y el hijo quedaba sin su padre, pues quedaban desprotegidos. Y había gente que abusaba por esta exposición, por este estar débiles, por este no tener las cosas necesarias, pues del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y por eso sigue el libro del Éxodo. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, tratando de sacar ventaja de aquel que sufre. Y dice además, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, ¿cuánto puede valer el manto de un pobre? Pues había gente que les quitaba el manto, como para decir, esto va a ser, me lo vas a dejar en prenda para que me devuelvas mi dinero. Porque para un pobre, pues, el manto, pues era su abrigo. El manto, en algunos casos, era su hogar. El manto era el lugar o el objeto con el que se protegía. Y sin manto, pues, ¿qué hacía el pobre? Por eso dice, su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando Él clame a mí, yo lo escucharé porque soy misericordioso. Habla el Señor de escuchar. Y el escuchar no solamente significa oír la queja del pobre, de la viuda, del huérfano, del forastero. Significa la acción de Dios y venir en contra de ese abusador, en contra de aquel que se está aprovechando de esas personas frágiles. Así como cuando oyó Dios el clamor de su pueblo en la tierra de Egipto y lo libró. De esa manera también el Señor promete escuchar el lamento del pobre. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 17 nosotros repetíamos, Señor, tú eres mi refugio. Y aquí nos va a hablar acerca de cómo uno se confía a Dios. Algunos ven este Salmo 17 como es la figura del rey David, que se confía a Dios. ¿Y se confía a Dios cuándo? Cuando está siendo perseguido, porque pues que quieren arrebatarle su reino. Incluso pues va a ser perseguido por su mismo hijo, va a ser perseguido también por el primer rey de Israel que se llama Saúl, ¿verdad? Entonces vemos a David, o en este caso al salmista, si queremos poner la persona del salmista, que reconoce la fuerza del Señor, que reconoce en Dios como un protector, que reconoce en Dios como un refugio. Y por eso dice, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Con un escudo uno se defiende de las flechas, uno se defiende de la espada, uno se defiende de los ataques del enemigo. En ese castillo, lugar donde está fortalecido, un lugar donde está uno al seguro, uno donde uno puede estar a salvo de sus enemigos. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tus elegidos. Es reconocer no solamente el refugio del Señor como un refugio, sino sentir esa protección de Dios en el camino que uno tiene. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Tesalónica, a los tesalonicenses, hay algo que nos presenta hoy Pablo. Y va a dar testimonio de una comunidad. Y de la comunidad que da testimonio es de esta comunidad llamada Tesalónica. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Está el ejemplo de Pablo. Pero no basta solamente la palabra de Pablo, la predicación de Pablo, los consejos de Pablo, las cosas que hizo Pablo entre ellos. Eso no basta porque pues muchas comunidades lo vieron y algunas comunidades pues como que no le siguieron, como decimos popularmente, la onda. Es decir, no hicieron
lo que decían sus palabras, no imitaron sus ejemplos, no siguieron la vida del Señor. Pero aquí en la comunidad de Tesalónica ha pasado algo muy importante. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios. ¿Qué significan las tribulaciones? Pues las dificultades. Para los de Tesalónica no fue fácil seguir al Señor. No fue fácil aceptar el Evangelio. Tuvieron sus pruebas, tuvieron dificultades, pero aún así siguieron adelante. Tuvieron constancia. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. No solamente ante las tribulaciones tienen esa constancia, sino que ellos mismos van a dar testimonio. Ellos mismos parten como evangelizadores. Ellos mismos parten llevando esa palabra que les fue compartida por Dios a través de Pablo. Y como la palabra del Señor y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Estos de evangelizados se convirtieron en evangelizadores. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos recibieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Esta conversión es dejar todo lo que era el pasado y tomar a la persona de Jesucristo. Reconocerlo no solamente como una gran persona, sino reconocerlo como a su Dios. Reconocerlo como su Salvador. Reconocerlo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a darnos nueva vida. Y finalmente con el Evangelio nos presenta hoy San Mateo, que dice que Jesús va a recibir como una tentación o como una prueba de parte de un doctor de la ley que le pregunta para ponerlo a prueba, viendo algún comentario, ¿dónde estaría la prueba que le querían poner a Jesús? Porque le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Dónde estaría la prueba? Quizá la prueba estaría en ver si Jesús tenía la capacidad de distinguir las leyes. O bien, si optaba por una ley, acusarlo de que estaba despreciando las demás leyes. Pero lo que no contaba este doctor de la ley es que Jesús habla desde el corazón, habla desde la experiencia de hijo, habla de lo que conoce. Y por eso le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta aquí Jesús va perfecto. Dios es el primero. Pero Jesús va a unir junto a Dios lo que sigue. Este es el más grande y primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no tiene solamente en cuenta el plano vertical, mi relación entre Dios y yo, sino también tiene en cuenta este plano horizontal, mi relación entre mi prójimo y yo. Para él Jesús, para Jesús, no solamente cuenta Dios, está también el prójimo. Y no solamente cuenta el prójimo, está también Dios. Están unidas las dos cosas: nuestra alabanza a Dios y nuestro bien al prójimo. Nuestro ayudar al prójimo y nuestro tener en cuenta a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, este mensaje es muy actual. Yo les hablaba de los migrantes. A veces hay gente que los desprecia y dicen no, es que son flojos, no quieren trabajar, nada más se quieren aprovechar. Pero recordemos que hay muchos desplazados por guerras, por situaciones políticas, por situaciones económicas, por sueños, ¿verdad? Que dejan su tierra y vienen a la nuestra. ¿Y cómo es necesario tenderles la mano? Pues a veces nos ha tocado topar a migrantes y de repente pues que piden a veces una moneda o una ropa o algo para comer, ¿verdad? Y es bien importante pues echarles la mano. Nosotros no tenemos la experiencia de ser extranjeros en otra tierra. Cuando nos ha tocado viajar, sentimos de repente lo que se llama la discriminación, ¿verdad?
Porque no tenemos el color de piel, porque no hablamos la lengua, porque tenemos otras costumbres, porque tenemos otra estatura, porque tenemos otra complexión. Y de repente sentimos, y es bien importante que recordemos cómo tenemos que tratar con amabilidad, cómo cuando estamos en una tierra extranjera la sonrisa se siente diferente, las buenas palabras se reciben con agradecimiento, el buen trato pues provoca que uno se sienta agradecido hacia esa tierra que lo está recibiendo a uno. Y por eso nosotros también tenemos que tener estas actitudes hacia nuestros hermanos y hermanas que vienen de otras tierras. Lo mismo aquí, no aprovecharnos de los pobres. Hay gente que se aprovecha de los pobres y pues a veces en los pagos, por ejemplo, pues paga una miseria. En los pagos, por ejemplo, regatea a la gente que tiene necesidad, haciendo presunción de que hizo un gran negocio, haciendo presunción de que tiene astucia para saber aprovechar la situación, cuando lo que hace es estar explotando. Ahora vemos ahorita cuánta gente hay pues endeudadas en las tarjetas de crédito, y no solo endeudadas, sino también a veces despojadas no solo de lo que compraron, de sus casas, despojadas de sus tierras, y los bancos haciendo presunción de que están haciendo un negocio redondo, ¿verdad? De que por 1,000 pesos o por 10,000 pesos están robando 50,000, 60,000 o hasta más pesos, aprovechándose de los pobres, aprovechándose de la gente humilde. Y por eso dice Dios, cuando Él clame a mí, yo lo escucharé porque soy misericordioso. Cuando nos aprovechamos de alguien pobre, tenemos que dar cuentas a Dios. Dios va a defender al pobre. Dios no está de parte del abusador. Dios no está de parte del explotador. Dios no está de parte del gran negociador que se ha hecho rico a costa de pisar al débil. Por eso tengamos que tener en cuenta de qué parte estamos. O si estamos siendo justos con los pobres, si estamos siendo buenos con nuestros hermanos migrantes, si estamos tratando bien a los desposeídos, pues tenemos que tener la conciencia tranquila, porque estamos actuando como verdaderos hijos e hijas de Dios. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 17, nosotros decíamos, Señor, tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Ahorita en la actualidad, pues hay gente que se quiere proteger, a veces con velas, o a veces se quiere proteger con talismanes, o a veces se quiere proteger con objetos de buena suerte, o a veces se quiere proteger con lectura de cartitas, o a veces se quiere proteger con cosas que le ofrecen algunas comunidades esotéricas. Eso no nos va a defender. Nuestra defensa es Dios. Teniendo a Dios, no hay que temer. Si de repente la vamos a pasar difícil, si de repente vamos a sufrir, si de repente vamos a vivir cosas desagradables, si de repente vamos a pasar cosas que no esperábamos, pero Dios va a ser nuestra fortaleza. Dios va a ser nuestro castillo. Dios va a ser nuestro escudo. De las cosas que quieran ofendernos, Dios va a ser nuestra defensa. Esto con el Salmo 17. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Tesalónica, esto que hace la comunidad de Tesalónica, que es como una comunidad ideal, es importantísimo. Cómo no solamente escucharon, sino también pusieron en práctica. Cómo no solamente recibieron el mensaje del Evangelio, sino también lo entregaron. Cómo no solamente vieron el testimonio de Pablo, un testimonio de sacrificio, un testimonio de amor, un testimonio de compromiso, sino también ellos dieron este compromiso, ellos también se sacrificaron, ellos también dieron testimonio del amor de Dios en las comunidades a donde les tocó ir.
Y como nosotros que hemos recibido tanto, a veces de nuestros abuelos, a veces de nuestros catequistas, a veces de los sacerdotes que nos evangelizaron, a veces de los papás, de las mamás, a veces del círculo cercano. Qué padre es haber recibido grandes cosas de esa gente que marcó nuestra vida. Pero es más padre aún imitar los ejemplos de bondad de nuestros padres, los ejemplos de caridad de nuestras abuelas, los ejemplos de desprendimiento de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, los ejemplos de compromiso de los catequistas, de las religiosas, de los religiosos, de los sacerdotes que conocimos. Eso es más importante. Ser nosotros, convertirnos en evangelizadores, no solamente en grandes recordadores, vamos a decirlo así, de eso que vimos. Nosotros no solamente tenemos que hacer alusión a esas gentes que fueron para nosotros un buen influjo, sino ser nosotros mismos un influjo en el tiempo que nos toca vivir. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos de la ley de Dios? En el tiempo de Jesús había 613 mandamientos. Era un mundo, ¿verdad? Hay por ahí un dicho que pues a veces los muchos árboles no permiten ver el bosque y las muchas leyes no permiten ver cuál es lo central en una, ¿cómo se llama? En una comunidad o para unos creyentes. Y nosotros mismos pues también ahorita tenemos tantas cosas, ¿verdad? Que dicen, de repente pues a veces yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, me tocó servir algún día por allá y lo primero que decían es, no se burle de la ley, no haga cosas que puedan afectarlo. Empezaban con las leyes. Y nosotros incluso cuando vamos en la ciudad, no pase, no corra a más de tiempo. Hay muchas leyes. En la iglesia también tenemos leyes, tenemos los 10 mandamientos, tenemos las obras de misericordia, tenemos las cosas que tenemos que hacer como cristianos y como cristianas. ¿Cuál es el centro? El mismo centro sigue siendo el que nos puso Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no hay que quedarnos solamente en el plano espiritual, Dios y yo, en el plano más íntimo, mi Diosito y yo, nosotros solitos. Está bien amar a Dios, pero de esa intimidad tenemos que pasar a un expresarnos con alguien. No solamente Dios no solamente es un Dios espiritual, Dios lo vemos encarnado en la persona de nuestro prójimo, en la persona del pobre, en la persona del que sufre, en la persona del que no nos cae bien, en la persona del que no comulga con nosotros, en la persona de aquel que de repente pues sí es cercano a nosotros, en la persona de aquellos que nos necesitan, en la persona de aquellos que nos hacen la vida feliz. Por eso es bien importante tener en cuenta a todos. El prójimo, ahí está Dios. Y en Dios, cada uno cuenta. Y pues para nosotros también, si amamos a Dios, pues tenemos que amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, no tenemos que olvidarnos de Dios. Todo está conectado. Por eso, pidámosle al Señor que seamos capaces de tener no solamente a Dios en el corazón, sino tener un lugar para el prójimo, para el hermano, para la hermana, para aquellos que nos rodean, también un espacio privilegiado en el fondo de nuestro corazón. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y los invito a que después de cada invocación digamos, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle al Señor todas las intenciones que presentamos al inicio de esta celebración y a pedir también por todas las cosas que llevamos como necesidad en nuestras vidas. Quiero también poner especialmente en acción de gracias por la recuperación de Ramón Hernández Romero y de todos nuestros hermanos y hermanas enfermas que se están recuperando de distintos males. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos en nuestra celebración, para que sean para tu gloria y tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos como signo de paz el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, y atiende a nuestras súplicas, y atiende a nuestras súplicas, y atiende a nuestras súplicas.
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos verdaderamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.